Carabobo, de Miranda, de Lara, de Zulia, de Nueva Esparta, de Nueva Esparta, entre otros. Ahora, respecto de la pregunta, efectivamente en algunos grupos de trabajo se revisó ese tema y obviamente nosotros consideramos que siempre es importante tener lo más pronto posible los resultados a modo de evitar eventuales especulaciones respecto de estos. Sin embargo, también entendemos que la mayor responsabilidad y lo primordial es entregar resultados que sean efectivos. Es decir, sería una irresponsabilidad entregarlos en la medida en que no estén bien coordinados y bajo la posibilidad o el riesgo de cometer algún error. Por lo tanto, consideramos que el equilibrio de esos dos factores son los que deben determinar obviamente la entrega de estos resultados, siempre teniendo en cuenta que lo importante es tener esos resultados oficiales lo más pronto posible para poder masificar lo que es el resultado de una elección e, insisto, no estar abiertos a especulaciones, especialmente en una fiesta electoral como esta que fue muy revisada, observada por todo el mundo. Entonces la especulación estuvo, la verdad, muy presente siempre en el proceso electoral, lo que obviamente también consignamos que creemos que no ayudó y no buscó justamente lo que finalmente sí se produjo, que fue un proceso fundamentalmente pacífico, participativo y ordenado. Melanie Moncada, venezolana de televisión. Buenas tardes. Tengo tres preguntas. Luego de los ataques de los organismos internacionales previo a las elecciones, donde incluso se llamaba a que no debían hacerse las elecciones en Venezuela, ustedes ya han emitido un informe final donde han reconocido la participación, se decía que no existían las garantías. Entendiendo lo que se decía y lo que ustedes presenciaron, ¿qué impresiones se llevan? La segunda pregunta corresponde, ustedes han tenido la oportunidad de participar en otros eventos electorales en distintas partes del mundo. Si en otros países sucede lo que en Venezuela, que luego de culminado el proceso de votación se audita el 54%, es decir, que de las cajas contentivas con los votos se verifica que corresponda con las máquinas de votación y ese comprobante que se emite. Y la tercera y última pregunta corresponde a cómo evalúan ustedes que tras conocerse el primer boletín oficial emitido por el ente comicial, el presidente de la República, Nicolás Maduro, como representante de las fuerzas de izquierdas en Venezuela, las fuerzas revolucionarias, reconociera los resultados, lo cual contrasta con lo que sucede en elecciones anteriores en nuestro país, donde cuando pierde la oposición no se da esa situación. Quisiera su impresión al respecto. Bueno, vamos a responder la pregunta en dos partes, las tres preguntas en dos partes. Primero, respecto del planteamiento en torno a qué impresiones nos llevamos sobre los distintos análisis y a propósito de las especulaciones que ya han sido parte de esta conversación que se dieron durante el proceso preelectoral y el día mismo de la elección. La verdad es que también fue un tema que se discutió en algunos de nuestros grupos de trabajo, de hecho quedó consignado en una parte del informe completo. Y la verdad es que nosotros manifestamos nuestra seguridad, primero, de que aquí lo que se produjo fue un proceso electoral en orden, pulcro, en calma, con una participación activa y obviamente con una especificación técnica y de experiencia electoral que permitió que resultara todo de acuerdo a los estándares internacionales. Dicho eso, consideramos que generar especulaciones durante el proceso que puedan inducir a error, que puedan aventurar resultados, ya sea a través de versiones de prensa o a través de versiones que determinadas personalidades puedan emitir, no coadyuva a un escenario que tiene que ver justamente con el orden y con la libertad de cada persona para sufragar y emitir su voto normalmente. Nosotros consideramos que estos procesos se producen con mayor orden, con mayor calma, en la medida no solamente en que se respetan, por cierto, las leyes de cada país donde se producen, sino también los estándares internacionales, que justamente hablan del respeto a la voluntad popular y no generar o intencionar resultados adelantados
eventualmente que podrían inducir o generar un clima, ya sea de tensión o a favor de uno u otro candidato, en este caso de uno u otro pacto político respecto de los parlamentarios. Yo diría eso en términos generales en torno a la primera pregunta. Luego, respecto al reconocimiento de resultados, que es lo que voy a también comentar yo diría que la verdad, si hay algo que me parece que muy responsablemente esta delegación de acompañantes internacionales podemos decir, es que con un sistema que tiene este nivel de especificidad técnica para poder emitir los votos y esta experiencia acumulada en materia de especialistas electorales, era prácticamente ya muy difícil hablar de un eventual fraude. Sin embargo, cuando nos tocó constatar propiamente en los hechos, las votaciones, tuvimos la certeza absoluta de que las máquinas eran invulnerables, tuvimos la certeza absoluta de que el funcionamiento de los votantes resultaba de manera correcta y ordenada, salvo excepciones y sugerencias que consignamos en el informe extenso, pero es que la verdad es que funcionó todo correctamente. Por lo tanto, hablar de fraude nos parece que la verdad es que no era la actitud más responsable. Consideramos que todos los sectores políticos tenían una actitud y tienen una actitud mucho más responsable a la hora, primero, de validar un sistema que es ampliamente aprobado por aquí diversos expertos internacionales y que probablemente es uno de los ejemplares en América Latina, pero además también de valorar ese proceso y de reconocerlo como tal, es importante también reconocer, obviamente, los resultados que arroja ese proceso. Y entendemos entonces que el reconocimiento de los resultados electorales que arroja el día de ayer la elección es lo que debía ocurrir, es lo correcto, es muy importante, valorable que así sea, y esperamos que todos los actores políticos no solo valoren y avalen esos resultados, sino también valoren lo bien y lo democrático que se dio el proceso de elecciones ayer. En lo que respecta al proceso de auditoría, nosotros estimamos que es una prerrogativa que se da el pueblo venezolano, tanto la sociedad civil como la sociedad política, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral, de establecer un mecanismo de auditoría a los equipos en el orden del 54%. Eso definitivamente que robustece la confiabilidad del sistema, la seguridad del sistema, y entendemos que esta medida ha traído sus frutos al sistema electoral venezolano, tanto así que vimos, como ya ha dicho mi compañera, y vimos todos en los medios de comunicación, que el presidente de la República reconoció de manera inmediata los resultados, y eso obedece definitivamente a que en este proceso las partes que intervinieron en él estaban confiadas en los instrumentos que se estaban utilizando para el ejercicio democrático del voto. El Consejo Nacional Electoral agradece a los medios de comunicación social por la cobertura brindada. Bien, de esta manera escuchaban ustedes las declaraciones de los invitados especiales por el Consejo Nacional Electoral.